Listo, muy bien, pues bienvenidos todos. Me da mucho gusto que puedan estar aquí. Esta lección es una lección súper interesante, pero también de mucha nostalgia, porque el día de hoy terminamos nuestro curso de Fundamentos de la Fe, nuestro primer estudio de Fundamentos de la Fe. Y bueno, pues el día de hoy, pues vamos a ir concluyendo prácticamente con todo este estudio. Después de todas estas lecciones que hemos estado estudiando, nos aventamos casi 4 meses estudiando. Y bueno, pues creo que ha sido una gran bendición, ¿verdad? El poder estar recordando algunos principios básicos de nuestra fe, algunos conceptos que a lo mejor no sabíamos y que aquí lo hemos estado aprendiendo, pues también creo que ha sido una bendición poder estarlo recordando, poder estarlo aprendiendo. Y bueno, pues también otras cosas más, a ver, estar siendo desafiados para dejar también algunas otras cosas, ¿verdad? Por un lado. Vamos a orar y vamos a rogarle a Dios que sea Él hablando a nuestras vidas el día de hoy a través de este estudio y bueno, pues que podamos también aprender bastante el día de hoy de su palabra. Vamos a orar. Bendito Señor, le agradecemos en esta hora porque mi Dios, sabemos que hasta aquí nos ha ayudado, Señor. Sabemos que hasta aquí nos ha permitido, Padre, poder estar estudiando, abrir su palabra, poder escuchar su voz, poder, mi Dios, estar conociendo tantas cosas importantes, mi Dios, de su palabra. Permita, Señor, que lo que hemos aprendido durante todo este tiempo no lo dejemos simplemente como conocimiento, sino que lo llevemos a la práctica. De la misma manera, Señor, la lección del día de hoy, que es la lección en donde vamos a hablar acerca de su iglesia y la importancia que tiene la iglesia. Padre, le rogamos que sea usted, mi Dios, hablándonos y desafiándonos el día de hoy. Agradecidos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, versículo para memorizar de esta semana se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 1, versículos 22 y 23, que dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Este versículo lo vamos a estar utilizando a lo largo de toda a lo largo de toda la lección del día de hoy. Así que ahí ténganlo, si quieren pueden buscarlo y si no pueden también tenerlo ahí anotado en su cuadernito, en sus notas, porque lo vamos a estar utilizando como muchas referencias más adelante. Vamos a ver en primer lugar qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Quizás todos los que estamos acá, todos pertenecemos a una iglesia, de hecho pertenecemos a la misma iglesia, me parece todos los que estamos acá. Sin embargo, bueno, pues necesitamos saber qué es la iglesia, para qué fue fundada la iglesia, para qué fue constituida la iglesia. Y bueno, déjenme decirles que la iglesia viene del griego eclesia, que significa llamado para un grupo. Ese era el significado así original de iglesia. Era una palabra que era una palabra griega, la palabra eclesia, que significa llamado para un grupo. Ahora, nosotros sabemos ya como cristianos que la iglesia es el cuerpo de Cristo y está conformado por todos los creyentes. ¿Desde dónde? Desde el tiempo de Pentecostés y el tiempo de la iglesia viene hasta el arrebatamiento, ¿sale? Lo hemos visto en algunas otras ocasiones donde hemos estudiado alguna línea del tiempo que hemos puesto por acá. Por ejemplo esta, en esta diapositiva, aquí encontramos, bueno, donde estábamos hablando acerca de los diferentes tiempos. Bueno, aquí es en donde comienza la historia de la iglesia. Comienza unos años después de la muerte de Cristo, un momento después de la muerte de Cristo y termina hasta dónde? Hasta el arrebatamiento, ¿sale? Ese es el tiempo de la iglesia, que es el tiempo de la gracia. Déjenme decirles que en la antigüedad, los profetas, cuando los profetas veían, acuérdense ustedes, no estoy diciendo nada raro, los profetas veían el futuro. ¿Por qué? Porque Dios se lo revelaba por medio de visiones, por medio de sueños. Dios ya no actúa de esa manera. De hecho, si no me equivoco, en la primera lección, la lección de la Biblia, hablamos de que en Hebreos, el autor de Hebreos, o el escritor de Hebreos comienza diciendo Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado en aquellos tiempos
de muchas formas a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, y entendemos que el Hijo es la palabra de Dios. ¿Sale? En nuestros tiempos Dios ya no nos habla por medio de una visión, por medio de una profecía, por medio de un sueño. Si un día sentimos que Dios nos habló por medio de algún sueño, es porque a lo mejor nos dormimos y comimos algo pesado en la noche. Dios ya no habla de esa manera, porque si Dios hablara de una de esas formas, significaría que su palabra todavía no ha sido terminada o no está completa. En realidad, todo lo que Dios tenía que decirnos, nos lo ha dicho por medio de su palabra. Ahora, si hay formas, si hay momentos en los cuales Dios nos habla por medio de un predicador, por ejemplo, la palabra hablada se le conoce en teología, la palabra hablada. También Dios nos habla en muchas ocasiones por medio de la palabra interna, que es el Espíritu Santo redarguyendo nuestros corazones. Es decir, a veces, fíjense, les voy a poner un ejemplo. En aquellas ocasiones en las cuales nosotros pecamos y esa vocecita interna que nos dice, Jorge, no debiste hacer eso. Lucre, eso no le agrada a Dios. Esa vocecita interna no es nuestra conciencia, es el Espíritu Santo redarguyendo nuestras vidas, animándonos internamente para que nos pongamos a cuentas con Dios. Esa es otra forma en la cual Dios nos habla. Nos habla por medio de los predicadores, cuando vamos a la iglesia y escuchamos una predicación y Dios habla fuertemente a nuestras vidas, como seguramente cada domingo es la voz de Dios, por supuesto. Nos habla por medio de la palabra interna, sí, por medio del Espíritu Santo. Pero dice el apóstol Pedro, dice, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en medio de un lugar oscuro. Tenemos la palabra profética más segura, es decir, de repente el Espíritu Santo no se equivoca, sin embargo yo sí me equivoco. Y es por eso que hoy existe tantas denominaciones y tantas sectas que dicen el Espíritu Santo me habló, y a veces no es el Espíritu Santo quien te estaba hablando, a lo mejor era simplemente, pues como dije, pues algo que habías comido en la noche o algo así, que creíste que era el Espíritu Santo hablándote, diciéndote que hagas tal cosa, pero el Espíritu Santo nunca te va a hablar o nunca te va a decir algo raro, nunca te va a decir algo que no esté escrito en la palabra de Dios. El Espíritu Santo lo único que va a hacer internamente es recordarte lo que la palabra de Dios ya dice, ¿sale? El predicador, en realidad, en nuestra iglesia, sabemos que las personas que predican son personas que pues han estado en una muy buena preparación, son personas que han estado en seminarios bíblicos, estudian día con día la palabra de Dios. Sin embargo, son personas, son seres humanos, se pueden equivocar. Puede ser que el día domingo, sin querer, a veces digan algo que ni siquiera era con base a la palabra de Dios. Al menos en el tiempo que yo llevo en PIB Satélite, no he encontrado algo que los predicadores digan y que no enseñe la palabra de Dios, o al menos no me he dado cuenta de nada de eso, pero podría pasar en algún momento y debemos estar preparados. Es por eso que el apóstol Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en medio de un lugar oscuro. La palabra de Dios es sumamente importante y es lo más importante que nosotros debemos estar atentos. ¿Por qué menciono esto? Porque había una iglesia en el libro de Hechos que eran los de Tesalónica, que bueno, pues ellos apedreaban, llegaron a apedrear inclusive ahí a Pablo en uno de los viajes misioneros, los echaban ahí, y bueno, pues la gente dentro de lo que era la iglesia, pues eran personas que estaban atentos, pero de repente como que se desviaban, como que no querían hacer la voluntad de Dios, etcétera, etcétera. Pero continúa diciendo, después de que fueron a Tesalónica, se van a una iglesia que se llama Berea, eso lo encontramos en Hechos 17, y dice el autor o el escritor de Hechos, dice que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues escudriñaban cada día las escrituras para ver si lo que les enseñaban era así. Ahora, cada que nosotros escuchemos algo de la palabra de Dios, algún predicador, alguien
lo que nosotros necesitamos hacer es ir a la palabra de Dios para ver si lo que nos están enseñando es de esa manera. Esa es nuestra gran responsabilidad. Y el gran reto durante estas 2 lecciones que estudiamos de fundamentos de la fe es que a partir de ahora nosotros tengamos las herramientas necesarias para que podamos escudriñar la palabra de Dios todos los días y que podamos identificar y discernir cuando es Dios hablándonos y cuando no es palabra de Dios. Esa es la función que tiene la iglesia, poder enseñarnos. Y les iba a comentar que en aquellos tiempos, en los tiempos antiguos, había profetas como el profeta Daniel, que cuando veía aquellas visiones del futuro, él había una pequeña parte que no comprendía. El profeta Daniel había una parte que él no comprendía. ¿Y saben cuál era? Era la parte en la cual se encontraba la iglesia. Porque Daniel veía hacia el futuro y decía, hay un tiempo que no entiendo, hay un tiempo que no sé de qué se trata. O sea, la gente va a poder ser salva únicamente por creer en Cristo, recibirlo en su corazón y ya es salvo. Los profetas antiguos ni siquiera entendían nuestros tiempos, pero hoy entendemos que este tiempo se llama el tiempo de la gracia y debemos aprovechar que tenemos todo para poder cumplir la voluntad de Dios. Tenemos y vivimos en un país libre donde no se nos prohíbe la Biblia, no se nos prohíbe o no se nos impone una creencia, sino que podemos creer y podemos estar creyendo libremente en nuestro Dios, etcétera, etcétera. Son muchas cosas que hoy tenemos como gran ventaja y bueno, pues es justamente con lo que yo quiero animarles a que nosotros podamos aprovechar esa gran ventaja. La iglesia es el cuerpo de Cristo y está conformado por todos los creyentes desde el tiempo de Pentecostés hasta el arrebatamiento. Es decir, todo el tiempo de la gracia, ahí está la iglesia actuando. Ahora, ¿cuál es el propósito de la iglesia? El propósito de la iglesia es extender el reino de Dios por todo el mundo. Así lo declaró Jesús en la gran comisión. Cuando Jesús... bueno, en un momento vamos a recordar acerca de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Pero cuando Cristo resucita, él visita principalmente a sus discípulos, también visita a algunos de sus amigos, visita a muchas personas, pero principalmente visita a sus discípulos, porque eran las personas que habían estado cerca de él y con las cuales iba a continuar su ministerio. Él en algún momento le dijo a Pedro, le dijo, yo ya me voy a ir. Y le dijo Pedro, Señor, no te vayas, ¿qué vamos a hacer sin ti? Y dijo, y Jesús le dice, bueno, Pedro, sobre ti, tú te llamas Pedro, que traducido es roca, dice, porque sobre ti, sobre esta roca voy a fundar mi iglesia. Sobre ti tú vas a ser la persona que me ayude, que guíe a otras personas a que poco a poco se vaya fundando lo que es nuestra iglesia. Entonces Jesús muere, fue sepultado, resucita el tercer día y cuando se le aparece a sus discípulos, les da la gran comisión. La gran comisión es un mismo pasaje que lo encontramos en 2 pasajes distintos. Uno lo encontramos en Mateo 28 y otro lo encontramos en Marcos 16, pero es lo mismo. Fíjense, en Mateo 28 nos dice de esta manera, las últimas palabras de Jesús a sus discípulos que encontramos en Mateo 28, dice versículo 18, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en Marcos 16, fíjese, esto es Mateo 28, el último capítulo de Mateo. Ahí encontramos la gran comisión, pero a veces se nos olvida una segunda cosa. En Marcos 16 encontramos que dice el versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Sale? Y esta es la gran comisión. A veces creemos que la gran comisión es únicamente Mateo 28 y nos quedamos con, por tanto, id y haced discípulos. ¿Y qué es lo que sucede? O el gran peligro de creer que la gran comisión es únicamente ir y hacer discípulos. A veces creemos que
la gran comisión es únicamente con la gente que se encuentra dentro de la iglesia. Pero en Marcos 16 nos dice, pero vayan y prediquen el evangelio. La vida cristiana consiste, la iglesia, y ahorita lo vamos a ver, pero la vida cristiana en general consiste en una vida de evangelismo y de discipulado. Son dos palabras que siempre deben ir de la mano, que nunca deben ir separadas. Y cuando un cristiano se encuentra en evangelismo y discipulado, está cumpliendo con lo que Jesús ordenó, digamos que fueron las últimas palabras de Jesús sobre la tierra. Estamos cumpliendo con lo que Jesús dejó para culminar la vida del creyente aquí en la tierra. Es el único objetivo por el que estamos aquí. Se dan cuenta que si fuera, si la voluntad de Dios fuera que simplemente fuéramos salvos, en el momento en el que recibiéramos a Cristo, en ese momento Él nos arrebataría o Él nos llevaría a su presencia. Pero el motivo por el cual después de haber recibido a Cristo seguimos aquí en la tierra es para que prediquemos el evangelio y para que discipulemos. Esa es la persona que discipula y predica el evangelio, ese es el cristiano que agrada a Dios. Ahora, ¿por qué son dos casos que van de la mano? Les voy a poner un ejemplo. Imagínense cuántos, no sé cuántos de los que están acá, han ido a remar, ¿no? A algún lado. Bueno, ¿qué sucede con eso cuando vamos a remar? Imagínense que están, no sé, en Xochimilco, en Chapultepec o en cualquier lado y les dan sus remos, ¿no? Se suben a la lanchita y les dan sus remos. Uno se llama evangelismo y el otro se llama discipulado. Y les dicen, aquí están tus remos. La única forma para poder avanzar, pues es que vayas remando. Primero uno, después otro, luego el mismo sale 1, 2, 1, 2. Ahora, ¿qué pasa si de repente una persona dice, no, yo no quiero hacer las dos cosas, como que es muy cansado hacer las dos cosas. Yo simplemente voy a remar de este lado. Simplemente voy a remar en evangelismo. ¿Qué va a suceder? Que bueno, pues imagínense que estoy en la lancha. Imagínense si yo estoy en la lancha, estoy remando con este brazo. ¿Y qué va a suceder? Que si nada más estoy remando para acá, lo único que estoy haciendo es dar vueltas sobre la misma lancha. ¿Se dan cuenta? No estoy avanzando. Ahora, hay iglesias que desafortunadamente solo se dedican a predicar. Y predican y predican y predican y traen a muchas personas a Cristo y la iglesia se llena de 1,000 miembros, 2,000 miembros, 5,000 miembros y solamente predican y predican. ¿Están haciendo la voluntad de Dios? Claro que sí, porque están predicando, pero se están olvidando de una segunda cosa, que es discipular. Discipular es transmisión de vida. ¿Qué vida? Mi vida, no, yo soy imperfecto. La vida de Cristo, transmitírsela hacia otras personas. Desafortunadamente también hay muchas iglesias que solamente usan este remo y dicen, qué cansado ir a predicar. Mejor con los que ya tengo aquí, los discipulo. Vamos a remar con el remo del discipulado. Y reman y ahora están dando vueltas hacia el otro lado, pero siguen sin avanzar. Eso es lo que sucede en muchos lugares. Ahora, nosotros debemos cuidar de ser cristianos que estemos haciendo y remando de las dos formas. Evangelismo y discipulado van de la mano. ¿Por qué? Porque cuando como cristianos predicamos y predicamos el evangelio y discipulamos, evangelizamos y discipulamos y estamos remando con los dos brazos, es la única manera en la cual vamos a avanzar en nuestra vida en Cristo. Si solamente hacemos uno de los dos, estaremos dando vueltas sobre el mismo lugar y nunca vamos a avanzar, nunca vamos a crecer, nuestra iglesia jamás va a crecer, se va a estancar y como consecuencia nosotros estaremos estancados en nuestra vida en Cristo. Ese es nuestro objetivo como cristianos, como iglesia, que podamos predicar y evangelizar. Esa es la gran comisión, ese es el propósito de la iglesia, ¿sale? Entonces, ahí en nuestro manual solamente nos pone Mateo 28, pero nosotros podemos ahí ponerle como una nota, podemos ponerle como una pequeña nota, que también es Marcos 16, ¿sale? Ahí ustedes lo ponen más bonito, yo no puedo aquí escribir bien con el mouse, pero ahí está, ¿sale? Entonces, ahora, vamos a ver la diferencia entre dos cosas, entre una sinagoga
y entre una iglesia. Vamos a encontrar las diferencias entre una sinagoga y una iglesia, ¿sale? Primero que nada, déjenme decirles que una sinagoga era un lugar o un edificio destinado al culto del judaísmo y el lugar de estudio y de interpretación de la escritura. Es decir, era un lugar, era un edificio, literalmente un edificio o una casa o un lugar dedicado. Me refiero a que era un establecimiento físico. ¿Sale? Era quizás un local, una casa, un edificio, algo, un salón de eventos, qué sé yo. Era un lugar que los judíos preparaban, dedicaban, consagraban a Dios para que la gente fuera y pudiera estudiar la Biblia y la interpretación de la escritura, ¿sale? Esa era la sinagoga. Ahora, la iglesia, por definición, y lo que acabamos de estudiar hace un momento, dijimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo y está conformado por los creyentes, ¿sale? Esa es la iglesia y la sinagoga. Vamos a ver las diferencias entre una y otra. Por ejemplo, enseñar. ¿En dónde enseñaban? ¿En la iglesia o en las sinagogas? Bueno, en este caso, los dos tienen palomita, porque tanto en las sinagogas se enseñaban las escrituras, como en la iglesia estudiamos la Biblia. Claro, un pequeño paréntesis, en la sinagoga, de hecho siguen existiendo muchas sinagogas en estos tiempos, y lo que mayormente estudian es la Torá o el Pentateuco, que es Mateo, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, los primeros 5 libros de la Biblia y los profetas. Principalmente eso es lo que estudian o lo que estudiaban en las sinagogas comúnmente. Pero vamos a dejarlo así, que sí se enseñaba la interpretación de las escrituras y el estudio de las escrituras, ¿sale? Mientras que en la iglesia también lo hacemos. Nosotros como iglesia estudiamos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿sale? Entonces, hasta aquí es lo mismo. Encontramos que es exactamente lo mismo sinagoga e iglesia. Pero ¿qué creen? Que hay más elementos también. Y cuando hablamos de, por ejemplo, adoración, encontramos que en la iglesia sí se puede adorar o es un lugar en el que sí vamos a adorar, pero ¿qué creen? Que en la sinagoga no. En la sinagoga únicamente la gente iba a aprender de la Biblia, no iba a adorar a Dios. ¿Qué otra cosa? Proclamar. Nosotros proclamamos el nombre de Dios cuando estamos, por ejemplo, en oración, en un tiempo de oración. ¿Qué creen? Que en la iglesia proclamamos el nombre de Dios, pero ¿qué creen? Que en la sinagoga no era el objetivo. Sí había momentos en los cuales quizás proclamaban el nombre de Dios, pero la gente no iba a eso. La gente sabía que iba únicamente a estudiar la interpretación de las escrituras. Iban a sentarse y a que la gente les enseñaran, a que la gente ahí ya preparada, con mucho tiempo de estudio, les enseñaran la palabra de Dios, pero no iban a adorar, no iban a proclamar el nombre de Dios. ¿Qué otra cosa? Convivir. Creo que esta ni se diga. La sinagoga no era un lugar para convivencia, definitivamente, pero ¿qué creen? Que la iglesia sí es un lugar para convivir con otros creyentes, es un lugar para convivir con otros cristianos. Esta palabra se le conoce como koinonía, koinonía. Ahí ustedes lo escriben bonito, koinonía. Esa es la palabra convivencia, es una unidad fraternal entre hermanos, convivir. ¿Y qué otra cosa podemos encontrar? Servir. ¿Qué creen? Que en las sinagogas no era un lugar para servir. Las sinagogas, no, ahí no se podía servir, ahí simplemente el maestro enseñaba, los demás escuchaban, terminaba la reunión, se iban todos cada quien a sus casas y nadie más hacía nada. Ni siquiera sillas había, supongo, porque se sentaban en el suelo, entonces ni para recoger su silla. ¿Qué creen? Que la iglesia sí es un lugar para servir. ¿Se dan cuenta de las diferencias que existen entre las sinagogas y las iglesias? Fue por eso que cuando el Señor Jesús muere y resucita, le encarga a sus discípulos principalmente y les dice, sobre ustedes se va a constituir la iglesia, porque hoy en día los lugares en los que se enseñan las escrituras solo es enseñanza. Yo no quiero que mis hijos, yo no quiero que la gente por quien yo he muerto, yo no quiero que simplemente tengan muchísimo conocimiento en sus cabezas
y que no sea nada más. Por eso es que se instituye la iglesia, porque la iglesia es un lugar para enseñar, sí, para adorar, para proclamar el nombre de Dios, para convivir con otros creyentes, pero también para servir. Ahí está en nuestros manuales también esa parte de las 5 funciones básicas de la iglesia: enseñar, adorar, proclamar, convivir y servir. Para eso fue constituida la iglesia. ¿Qué creen? Que me he encontrado con muchas personas que de repente, si yo hago una encuesta y les pregunto, oye, ¿para qué vas a la iglesia? Mucha gente dice, para escuchar la voz de Dios. Y a veces nos quedamos con que la iglesia es el lugar para escuchar la voz de Dios. Hoy nosotros sabemos que no. ¿Por qué? Porque comenzamos diciendo que no hay palabra profética más segura que la palabra de Dios. Si quieres solamente escuchar la palabra de Dios, conéctate todos los días, ten tu devocional todos los días y ahí vas a escuchar la palabra de Dios. La iglesia no es el lugar en el que voy a recibir la palabra de Dios. Sí, es una de las tantas cosas que hay para la iglesia. A la iglesia nosotros vamos a adorar, a la iglesia vamos a proclamar el nombre de Dios, a la iglesia vamos a convivir con otros creyentes. Fíjense, esta parte es importante, porque el enemigo quiso frenar uno de los objetivos de la iglesia durante la pandemia. ¿Por qué? Porque hubo pandemia, no había iglesia, era iglesia en línea. ¿Se suplía la necesidad de la enseñanza? Claro. ¿Se suplía la necesidad de la adoración? Por supuesto que sí. Adorábamos desde nuestra casa, siempre y cuando sí lo hiciéramos. ¿Se podía proclamar el nombre de Dios? Claro, era más complicado, pero se hacía. ¿Pero qué creen? Que la convivencia no era tan fácil, porque a la iglesia vamos también a eso. Es decir, si nosotros estamos terminando el culto y no estamos tratando de relacionarnos con otros hermanos, estamos cortando uno de los objetivos por los cuales la iglesia fue fundada. Si somos como esos hermanos que cuando termina el culto, ya termina, agarro mis cosas y tomo mi auto y me voy, estamos quebrantando uno de los principios por los cuales la iglesia fue constituida. Por eso es que es bien importante los grupos pequeños y más en una iglesia tan grande como la nuestra, porque es bien importante que podamos convivir con otros creyentes que estén en la misma frecuencia, en la misma sintonía en la que nosotros nos encontramos. ¿Y qué creen? Que también la iglesia es un lugar para que podamos servir. No sé en qué estudio se ve acerca de dones y talentos. En este estudio no lo vimos acerca de dones y talentos, que es importante, pienso yo que es parte de nuestro fundamento de nuestra fe. Pero todos como cristianos, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, recibimos un don espiritual o muchos dones espirituales de parte de Dios para que podamos servir. Y si no estamos sirviendo, también es parte que debemos comenzar a orar a nuestro Dios para poder decir, Dios, quizás hasta este momento no estoy sirviendo, pero yo sé que la iglesia fue fundada para que yo pueda servir. ¿En dónde podré ser útil, Dios? Hay que comenzar a hacerlo. Hay que comenzar a orar para que sea Dios quien nos ponga en el lugar ideal para poder comenzar a servirle. ¿Entendemos las diferencias entre sinagoga e iglesia? No nos quedemos únicamente, hermanos, hermanas, no nos quedemos únicamente que nuestra iglesia es como una sinagoga, sino saquemos del verdadero fruto por el que la iglesia fue fundada y constituida. Y aprovechemos y explotemos al máximo todo. Porque yo estoy seguro que si un día en la calle nos encontramos tirados 5 billetes de 500, yo estoy seguro de que no decimos, ay, voy a tomar solamente uno. Solamente el que esté encimita es el único que voy a tomar. No, ¿qué hacemos? Si nos encontramos 5 billetes tirados, agarramos todos y aprovechamos todos y nos los gastamos todos. Y esto es exactamente lo mismo. Son 5 billetes mucho más valiosos que 500 pesos, que no debemos desaprovechar ni siquiera uno, ni siquiera decir, yo nada más voy a la iglesia a adorar a Dios. O hay quienes dicen, yo solo voy a la iglesia a convivir, y lo ocupan como un club social. O hay quienes dicen, yo solamente voy a servir. Y cuando comienza la predicación, los servidores se salen. Eso está mal, está completamente mal, porque debemos ser parte de toda la iglesia, de todo el culto. Ok, cerramos esta diapositiva y avanzamos. 2 términos importantes, 2 cosas que son importantes para poder saber y que lo tenemos también ahí en nuestro manual.
dos términos importantes cuando hablamos de iglesia. Cuando hablamos de iglesia debemos saber que hay veces en los cuales nos vamos a referir a la iglesia como la iglesia local, ajá, la iglesia local y la iglesia universal. ¿Qué es eso? Son dos términos que debemos saber qué son, qué es cada uno. La iglesia universal dice ahí en Primera de Corintios 12, versículos 13 y 14, que son todos los creyentes en todo el mundo, de todos los tiempos, que han recibido a Cristo en su corazón. Dice aquí en Corintios, inclusive aquellos que son judíos, que son griegos, que son gentiles. Eso es la iglesia universal. Es decir, nosotros como PIB satélite somos pues parte del cuerpo de Cristo, pero la iglesia, por ejemplo, yo soy de Zona Esmeralda, quizás aquí habrá algunos que son de Lomas Verdes, habrá algunos que son de Ciudad de México, quizás habrá algunos que son de Querétaro, de Aguascalientes, de Estados Unidos, de República Dominicana. Somos la misma iglesia, es parte de la iglesia universal. Pero ¿qué creen? Que también la iglesia, la primera iglesia bautista que no es de PIB satélite, pero la primera iglesia bautista que está, no sé, en la colonia Guerrero, que también conozco esa PIB que se llama PIB Zarco o PIB Creyendo lo Imposible, también es parte de la iglesia. ¿Sale? No porque no sean parte de nuestra iglesia y tengan otro pastor y tengan otros líderes y se reúnan en otro lado, significa que no son parte de la iglesia, es la iglesia universal. La iglesia a la que yo pertenecía hasta hace 6 meses, la Iglesia Cristiana Fundamental de México, que está en Cuautitlán Izcalli, es parte de la Iglesia Universal. ¿Sale? Entonces, todos los creyentes de todo el mundo, de todos los tiempos, formamos parte de la Iglesia Universal. No quiero aquí entrar en temas de doctrinas y demás, pero sí, inclusive aquellos que tienen ciertas variaciones de doctrina, pero si tienen a Cristo en su corazón, pues también forman parte de la iglesia universal. ¿Sale? Ok. Ahora, la iglesia local. ¿Quién es la iglesia local? La iglesia local dice ahí en Gálatas capítulo 1, versículo 2. Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo, por Dios y Padre, que lo resucitó de los muertos, a todas las iglesias que se encuentran en Galacia. Se refiere específicamente a una iglesia en específico. Es decir, nuestra iglesia en específico, ¿cuál es? Primera iglesia bautista de Ciudad Satélite, campus, el que sea en el que tú vayas. Esa es tu iglesia local. Ahora, ¿por qué es importante mencionar estos dos conceptos? Porque los principios que encontramos en la diapositiva anterior, enseñar, adorar, proclamar, convivir y servir, deben aplicarse. Ay, no sé por qué me mandó hasta esta diapositiva. Todos estos 5 principios que encontramos deben aplicarse ¿en dónde? En la iglesia local. Hay personas que no son ni de esta iglesia ni son de la otra y cada 8 días andan en iglesias distintas y como son bien talentosos y cantan muy bien y los ponen a cantar, dicen, pues yo estoy sirviendo a Dios. ¿En qué iglesia? Pues en la que me toque. Hoy me toca ir a esta, pero la próxima semana me toca en la otra. Y como también soy predicador, a la siguiente semana me toca predicar en esta otra. Y hay personas que suena a chiste, pero es verdad. Hay gente que se la pasa de iglesia en iglesia y a veces no digo que no, puede ser que sean de bendición en diferentes iglesias, pero ojo, estos principios de iglesia no son para aplicarse como tal en Iglesia Universal. Si en algún momento nos invitan a predicar a algún lado, a cantar, a servir, a hacer alguna cosa en otra iglesia, seamos de bendición en otra iglesia, pero nuestros dones y talentos, la iglesia fue constituida para que nosotros formemos parte de una iglesia local, seamos de bendición a esa iglesia local y nos desarrollemos y crezcamos en esa iglesia local. Es por eso que cuando nosotros pertenecemos a una iglesia como PIB Satélite, nosotros nos debemos adorar a Dios en esa iglesia, pero nos debemos a los hermanos que pertenecen a esa iglesia también. Y es ahí, les voy a mostrar la siguiente diapositiva, porque es importante, porque recordemos una cosa, la iglesia no es un edificio como las sinagogas o una denominación, es decir, no es porque somos bautistas, no, la iglesia no es un edificio o una denominación, la iglesia es el conjunto de todas las personas que han sido salvadas por Cristo para enseñar, adorar, proclamar,
convivir y servir. Los 5 principios de la iglesia. Es decir, PIB Satélite no es este edificio bonito, está muy bonito y de hecho tiene una arquitectura hermosa y no tengo fotos de la cafetería si no lo hubiera puesto, pero PIB Satélite no es eso. PIB Satélite es esto. Son todos los hermanos que se congregan dentro de este edificio para poder ser enseñados por la palabra de Dios, que se reúnen para alabar, para proclamar, para convivir y para servir. Esto es nuestra iglesia y eso es la iglesia. Ahora me gusta lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Les voy a dar un consejo. Cada que en la palabra de Dios encontremos la palabra para, literalmente para, vamos a detenernos, vamos a parar ahí. Cuando encontremos en la Biblia la palabra para, significa propósito. Significa que ahí hay un propósito y necesitamos poner mucha atención. Eso significa la palabra para. Y dice aquí que nosotros, como iglesia, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y ahí nos dice el propósito y dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Puse aquí la imagen de un libro, la portada de un libro que se llama Victoria sobre la oscuridad. Lo puse no porque quiera recomendarles el libro, sí, si pueden leerlo, léanlo, pero lo puse porque me gusta su portada. Y siempre es un libro que estudié hace muchísimos años con mi papá, hace como 20 años, y seguramente por aquí debo tener el libro ya todo viejito, pero siempre me ha acordado mucho de esta portada. Porque si ustedes se fijan, aquí está el hombre, está como caído, deprimido, en tinieblas, triste, pero conforme va conociendo a la persona de Jesucristo, su rostro va cambiando, su rostro va resplandeciendo hasta que es un cristiano que está listo para salir y luchar contra el enemigo. Y me gusta justamente por eso esa ilustración. Y aquí en nuestros manuales hay una parte, no me acuerdo en dónde, es en la tercera hoja de la lección de hoy, al principio, dice, como creyentes en Cristo, somos los llamados de Dios. Nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esto lo encontramos aquí en Primera de Pedro, capítulo 2, capítulo 2, versículo 9. Es decir, somos muy parecidos al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan ustedes que el pueblo de Israel era el pueblo elegido por Dios? Dios eligió al pueblo de Israel y era el pueblo elegido. ¿Qué creen? Que nosotros somos ese mismo pueblo, pero somos un pueblo inclusive hasta doblemente especial, porque nosotros no nacimos judíos, nosotros fuimos comprados. ¿Se acuerdan de aquella ocasión en la cual estudiábamos acerca de la esclavitud, del mercado de esclavitud que existía en el pasado? Que bueno, pues desafortunadamente todavía dijimos que hay países que siguen teniendo ese mercado de esclavitud. Bueno, era algo muy común en aquellos tiempos, ese mercado de esclavitud, en el que era literalmente como un tianguis, pero en lugar de vender verdura, en lugar de vender fruta, en lugar de vender ropa, vendían personas como esclavos, ¿sale? Dependiendo si era una persona joven, fuerte, veloz, valía mucho. Si ya era un viejito, una persona que no podía hacer mucho, que era muy débil, bueno, pues valía menos, ¿sale? Son palabras fuertes, pero en esta ocasión, cuando hablamos acerca de esto, que era la lección de la salvación, la lección 7, decía que había personas que llegaban y compraban a esos esclavos a cambio de ciertas monedas o a cambio de trueque o algo, eso se le llama redención. Y lo que quiero mostrarles es que en esa ocasión hablamos acerca de una palabrita llamada doulos. La palabra doulos, que significa esclavo, esclavo por amor. Es decir, había veces en las cuales
la persona que compraba a ese esclavo, lo compraba, se lo llevaba y cuando lo sacaba de ese mercado de esclavitud le decía, eres libre. Y el esclavo decía, pues gracias, ya soy libre, pero en gratitud a que me compraste y me salvaste de ese mercado, ahora yo te quiero servir por amor. Ahora yo quiero ir a tu casa y no me pagues, simplemente te quiero servir por amor. Y esa es nuestra función como cristianos, ser esos esclavos también por amor a nuestro Dios. Esa es la función que tenemos como cristianos. Ahora, nos quedan 20 minutos. Las ordenanzas de la iglesia. Sabemos que la iglesia o el cristianismo no es una religión. No es una religión llena de ritos o ceremonias. Su centro es la relación directa del creyente con Dios por medio del Espíritu Santo. ¿Sale? Es decir, en el cristianismo no encontramos fiestas o que decimos como en aquellos tiempos los judíos, ¿no? Que celebraban el día de Pentecostés, por ejemplo, o que celebraban la Pascua. A lo mejor nosotros recordamos ciertas cosas, pero no es como que Dios nos condene por no celebrar ciertas cosas. ¿Sale? Nosotros como cristianos hemos sido libertados porque hemos sido comprados y Dios nos ha liberado y ahora ya nosotros no debemos participar pues de tradiciones, ¿verdad? Sin embargo, el Señor sí nos dejó 2 ordenanzas para ser administradas en cada iglesia local como signos visibles y sellos de la verdad salvadora. Hay 2 ordenanzas que en la iglesia nunca se nos deben olvidar, no se le debe pasar a ninguna iglesia. Y gracias a Dios por nuestra iglesia PIP Satélite, porque en los 6 meses que yo llevo acá, he visto que estas 2 ordenanzas se cumplen al pie de la letra. Una de esas ordenanzas es la Cena del Señor. La Cena del Señor, que por cierto, el domingo pasado celebramos la Cena del Señor en nuestra iglesia. Si estuviste ahí, pudiste celebrarla. Si no, bueno, pues se perdiste de la gran bendición y que en un momento vamos a ver por qué es tan importante celebrar la Cena del Señor. Y la segunda ordenanza es el bautismo. Es el bautismo. Son 2 ordenanzas que tenemos, Cena del Señor y el bautismo. ¿Sale? Entonces, vamos a ver de qué se trata cada una. Primero vamos a ver acerca del bautismo. Y es tan importante el bautismo porque Jesús mismo fue bautizado. Jesús mismo fue bautizado. Dice ahí en Mateo 3, capítulos del 15 al 17, y sí quiero leerlo, así literalmente aquí de la Biblia, no quiero parafrasearlo, porque es súper importante. Saben, el bautismo es una ordenanza, no es una opción. Es tan importante que Jesús mismo fue bautizado como un acto de obediencia. Esto complació tanto el corazón de Dios que literalmente se escuchó su voz sobre la tierra, ¿sale? Fíjense, vamos a leer Mateo 3, versículos del 15 al 17. Dice de esta forma, dice, pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando yo leo esto, yo me acuerdo de todas las veces en las que yo hacía algo bien y mi mamá se sentía orgullosa de mí y gritaba para que todos se enteraran y decía, ese es mi hijo. Mi mamá en muchas ocasiones hizo eso cuando yo estaba en la escuela o en diferentes ocasiones. Aquí está y no me va a dejar mentir. Pero yo cuando leo este pasaje, relaciono absolutamente esto que el Señor, que nuestro Dios Padre, hizo para con Jesús. Dice que cuando Jesús fue bautizado, él no tenía que bautizarse. Es más, Juan le dijo, Señor, tú eres quien debe bautizarme a mí, ¿por qué quieres que yo te bautice? Y Jesús le dijo, esto es necesario para que se cumpla, o sea, para que todo sea cumplido, porque también yo quiero ser obediente y es una ordenanza, no es una opción. Y dice que cuando Jesús fue bautizado,
fue sumergido en el agua, salió, y dice que en ese momento, dice que los cielos fueron abiertos, y dice que descendió el Espíritu de Dios como en forma de paloma. Por eso hoy representamos el Espíritu Santo como forma de paloma, no porque el Espíritu Santo sea una palomita blanca, sino simplemente es un símbolo que nosotros utilizamos. Pero dice algo impactante, dice que en ese momento se escuchó la voz de Dios sobre la tierra, donde decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios mismo estaba diciendo: ese es mi hijo, me está obedeciendo, está siendo obediente a esta ordenanza. Ese es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Ahora la pregunta es, si Jesús lo hizo, ¿por qué yo no debería hacerlo? Si Jesús mismo se bautizó por obediencia, no hay razón, no hay ninguna razón para que nosotros ya hayamos recibido a Cristo y no queramos bautizarnos. Ni siquiera es una opción, es un mandato de parte de Dios. Es decir, si tú, querido hermano, querida hermana, todavía no te has bautizado, estás muy a tiempo para poder preguntar con nuestros pastores, con nuestros líderes, y preguntar cuándo son los próximos bautizos para que puedas cumplir con esta gran ordenanza. Algo importante, cuando somos bautizados, estamos en obediencia al mandato de Jesús. Lo encontramos en Mateo 28:19 y también lo leímos en Marcos 16, acuérdense. Que no se les olvide, porque siempre nos olvidamos del escrito del pobre de Marcos y simplemente le damos los créditos a Mateo. También está en Marcos 16 y es un buen complemento. El bautismo... En el bautismo, el creyente presenta un símbolo de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo como el evangelio que trae la salvación. ¿Sale? Esto es importante. Cuando nosotros nos estamos bautizando, estamos representando que cuando nos sumergimos en el agua, estamos muriendo con Cristo, estamos siendo sepultados, y cuando salimos, estamos representando que estamos resucitando juntamente con Cristo. ¿Para qué es esto? Para el punto 3, que dice: en el bautismo, el creyente da testimonio de que está relacionándose con Cristo en todo, como dice en Romanos 6, versículos del 3 al 10. Esto es importante. Ahora, esto es tan importante, este tipo de mandatos, que digo, creo que no deberíamos ni siquiera ya mencionarlo a estas alturas, pero para no dejar y para que quede grabado aquí también para la gente que lo va a ver después ahí en YouTube, la repetición, saber que evidentemente un niño no está preparado para poder bautizarse. Hablo de un bebé, ¿no? Lo que piensa, por ejemplo, la Iglesia Católica, que llevan a los niños a bautizarse y le echan agüita simplemente en la cabeza y se dice: ya se bautizó, ¿no? Ya se le quitaron los cuernitos al niño. No, sabemos que el bautismo ni nos hace salvos, ni nos hace más santos, y es para aquella persona que ya ha recibido a Cristo en su corazón, es decir, aquel que ya tiene la conciencia, es decir, para nosotros, ¿sale? Ok, esto es en cuanto al bautismo. Y en cuanto a la cena del Señor, la cena del Señor es la comunión entre el creyente y el Señor Jesucristo. Es la mesa del Señor y es el privilegio y la responsabilidad de cada miembro de la iglesia. Recuerde el amor de Cristo, recuerda el amor de Cristo hacia nosotros. Esto es la cena del Señor. Fíjense, es tan importante celebrar, participar de la cena del Señor, que es una comunión entre el creyente y el mismo Señor Jesús. Vamos a ver los símbolos. Creo que todos aquí sabemos lo que son los símbolos, pero los vamos a, es necesario poder conocerlos aquí en nuestro manual. Son dos símbolos, el vino y el pan. El vino representa la sangre derramada en la cruz, ¿sale? ¿La sangre de quién? De Cristo, evidentemente, la sangre de Cristo derramada en la cruz. Y el pan representa el cuerpo de Cristo que fue molido por nuestros pecados, ¿sale? Creo que aquí no hay mucho más que mencionar. Esto es algo que quizás venimos haciendo. Ahora, lo que sí es bien importante mencionar es que la cena del Señor también es un mandato, es una ordenanza, no es una opción. Si llegamos el domingo a la iglesia y ya hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, y llegamos el domingo a la iglesia y se va a celebrar la cena del Señor,
No es una opción tomar el pan y tomar el vino o la copita de jugo de uva. No es una opción, no es si me siento bien, si estoy bien con Dios, si no peleé en la mañana ahí con mi familia, puedo tomar la cena del Señor. No, es un mandato. Y vamos a ver por qué. ¿Qué representa la cena del Señor? Ahí en nuestros manuales tenemos 6 cosas que representan la cena del Señor. Déjenme nada más asegurarme de que sí. Sí, ahí están, en la última hoja, ahí nos aparecen lo que nos representa la cena del Señor. La cena del Señor es para recordar a Cristo, quien dio su vida por mí. Eso es lo que recordamos. Ok, antes, la cena del Señor, como dijimos, es una institución que el Señor nos dejó a las iglesias para que cada iglesia local decida cuándo la va a celebrar, ¿sale? Yo vengo de una iglesia en la que se celebraba el primer domingo de cada mes. En el tiempo que llevo aquí en PIB Satélite, visto que es un poquito más de tiempo, no sé si sea por cuestiones de que antes estábamos en pandemia y demás, pero bueno, pues lo hemos estado celebrando. Hay iglesias que lo celebran una vez al año. Hay iglesias que simplemente la celebran el primer domingo del año, a mitad de año o el último domingo del año. Conozco iglesias que la celebran cada domingo, ¿sale? Entonces, bueno, aquí es dependiendo la ordenanza de cada iglesia. Sale aquí, cada iglesia decide cuándo celebra la cena del Señor. Entonces, bueno, recordamos, recordar a Cristo, quien dio su vida por mí, eso es parte de lo que recordamos. Recordamos su cuerpo que fue herido por mí. Recordamos que Él derramó su sangre por mí. Recordamos que Cristo murió por mí. Recordamos que Él sufrió por mí. Y este último punto es bien importante. Es un tiempo para dar gracias. Es un tiempo para agradecer a Dios. Ahora, ¿saben por qué es que el Señor instituye la cena del Señor? No solamente porque no sabía qué más poner en Primera de Corintios 11 o qué ordenanza dar, o no es simplemente porque el Señor Jesús celebró la cena del Señor antes de ser entregado. No, no solamente fue por eso. El Señor instituye la cena del Señor porque sabe que el ser humano, como seres humanos, se nos olvida todo. O sea, somos muy dados a que todo lo que es común llega a ser tan común en nuestras vidas que se nos olvida. Es decir, imagínense, si ustedes no tienen, si en alguna ocasión no tenemos salud, ¿qué es lo que sucede? Nos acordamos de Dios y le pedimos por nuestra salud. Dios, te pido por mi salud o por la salud de mi familiar, y estamos todo el día pegados con Dios. Pero Dios nos da salud y se nos olvida que tenemos salud y nunca más volvemos a orar. Dios, gracias porque hoy estoy con salud. ¿Se dan cuenta? O cuando no tenemos trabajo, por ejemplo, y estamos, Dios, te pido por trabajo, Dios, que mi familia tenga un buen sustento, y estamos orando, pero Dios nos da el trabajo y se nos vuelve tan común que se nos olvida agradecerle a Dios por lo que Él nos ha dado. Entonces, justamente es por eso, por el que el Señor Jesús instituye la cena del Señor y dice, mejor que cada iglesia decida cuándo va a celebrar la cena del Señor, pero es importante que decidan una fecha para celebrar la cena del Señor, porque si no celebran la cena del Señor, se les va a olvidar quién dio su vida por ellos. Se les va a olvidar quién fue herido por ellos. Se les va a olvidar quién derramó su sangre por ellos. Se les va a olvidar quién murió por ellos, quién sufrió por ellos, y se van a olvidar de darme gracias por haber muerto por ellos. Por eso es que es importante celebrar la cena del Señor, porque si no nos volvemos cristianos malagradecidos y se nos va a olvidar el propósito por el cual Cristo vino a la tierra. Ya estamos terminando, y simplemente para evitar que no se nos haya quedado clara esta parte de la cena del Señor, que es bien importante. La pregunta es, ¿quién debería celebrar la cena del Señor? A, todos los que se sientan bien con el Señor. B, todos los servidores. C, todos los líderes y pastores de la iglesia. D, todos los creyentes, aunque hayan pecado últimamente. O E, todas las anteriores. ¿Quiénes deberían celebrar la cena del Señor?
¿Quién me dice? ¿Quién abre su micrófono y dice? Yo creo que Todas las anteriores. todas las anteriores, dice Jessica. ¿Alguien dice algo más? Consuelo, yo también pienso que todas las anteriores, pero aquí voy a hacer una pregunta. Adelante, hermana. Cada vez que, ¿cómo se llama? Que la iglesia donde vayamos hacen la cena, es un mandato de Dios que tenemos que recibirla. Ir, si no nos habían avisado, o por la pandemia, o por cuidado de uno mismo, ¿cómo se llama? Tiene que, eso también es malo. No sé cómo lo puedo explicar, si es malo o no, ¿sí? Otra palabra no se me viene en la mente. Sí, es importante que celebremos la Cena del Señor cada que nuestra iglesia se brinda la oportunidad de celebrar la Cena del Señor. Durante todo el tiempo que fue pandemia, que fueron prácticamente 2 años, se nos decía, ustedes ahí en casa con sus familias, preparen una galletita y preparen pues una copita de jugo de uva, ¿no? O algo. ¿Para qué? Para que podamos celebrar la Cena del Señor, a pesar de que era un culto en línea, 100% en línea durante 2 años, cada que se nos avisaba para celebrar la Cena del Señor, siempre era importante poder hacerlo. Ahora, si por alguna razón no nos preparamos, no supimos que era Cena del Señor y demás, bueno, está bien, simplemente cuando estemos ahí celebrando la Cena del Señor con la iglesia, estemos atentos y recordemos todo lo que ahí se nos está ordenando, recordemos el sacrificio de Cristo y demás, pero algo que sí, vamos a llamarlo así, algo que sí sería, corromper el principio de Cristo para la iglesia, es cuando sí sabemos que hay que celebrar la Cena del Señor, sí están los elementos preparados y aún así no lo hacemos. Eso sí es un punto. No digo que ya con eso ya perdimos la salvación, no, la salvación no la perdemos en ningún momento, pero sí es importante saber que si no estamos celebrando la Cena del Señor, siempre es por 2 motivos cuando no celebramos la Cena del Señor: o porque no estamos seguros de que somos salvos, o porque decimos, es que yo creo que estoy mal con Dios y necesito pedir perdón. ¿Pero qué creen? Que justamente por eso es la Cena del Señor. Y es más, hay muchos momentos en los cuales inclusive se nos dice, vamos a tomarnos un minuto para ponernos a cuentas con Dios. Mi papá siempre me decía, cuando tú me faltas al respeto, sí, debes venir y pedirme perdón a mí, pero el primer ofendido fue Dios. Así que antes de venirme a pedir perdón a mí, ve y pídele perdón a Dios, porque es el primero al que has ofendido. Entonces, cuando celebramos la Cena del Señor, eso es lo que debemos hacer. Primero, ponernos a cuentas con Dios. Y después, termina el culto, termina todo, ya estamos en nuestras casas, y si hay que pedirle perdón a alguien de nuestra familia, si hay que pedirle perdón a alguien a quien ofendimos, hay que hacerlo, pero el primero es a Dios. Y una vez habiéndole pedido perdón a Dios, estamos listos para celebrar la Cena del Señor. De hecho, el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios, antes de celebrar la Cena del Señor, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y bebe de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Sí, ¿sería pecado celebrar la Cena del Señor sin haberle pedido perdón a Dios? Claro que sí. Por eso es que es bien importante examinarnos, pero para poder pedirle perdón a Dios, basta con en ese momento poder decir, Dios, perdón por esto, por esto, por esto, y terminando el culto, ponernos a cuentas con las personas a quienes hemos ofendido. ¿Sales? Entonces, otra cosa, por decir, cuando le hicieron la última vez aquí en la iglesia donde yo voy, oí toda la predicación y todo, pero por precaución del COVID y todo eso, no tomé ni cómo se llama el pan ni el vino. También eso es malo. No, está bien. Al final de cuentas, si usted estuvo atenta a lo que se estuvo enseñando y estuvo atenta y pudo recordar el sacrificio de Cristo y pudo agradecer a Dios por haber muerto por usted en la cruz y pudo ponerse a cuentas con Dios, ahí se está cumpliendo el objetivo de la Cena del Señor.
Es decir, nosotros lo tomamos, ¿por qué? Porque es un símbolo que nos hace recordar, simplemente. Es algo para que visiblemente lo tengamos y lo podamos recordar. Sin embargo, no es como, por ejemplo, en la Iglesia Católica, que tomando la hostia ya somos limpios de pecado. No, nosotros no creemos en eso. Es decir, el pan sin levadura o la galletita que estemos tomando no nos hace tampoco más santos, no nos salva ni nada. Si en ese momento por precaución no pudo tomar la cena del Señor, porque yo sé que, por ejemplo, hay iglesias que en nuestra iglesia nos dan copitas desechables, ¿verdad? Pero yo sé que hay iglesias en las cuales es una copa general donde le toman y la van pasando, le limpian y la van pasando. Bueno, cosas que en pandemia no se puede hacer, evidentemente, ¿no? Entonces, claro, si por precaución no hizo eso o no recibió los símbolos, está bien, pero hay que estar atentos a lo que se está enseñando y recordar el sacrificio de Cristo, que al final de cuentas es para eso. Y por decir también en la iglesia, decían que no, que los que tenían pecados grandes, o que estaban pecando, que no podían tomar, por decir, el vino y el pan, que porque estaban en pecado. Mira, algo que debemos saber Ajá. es que no existe delante de Dios pecados grandes o pecados chicos, ¿no? Delante de Dios, si hemos pecado, pues hemos pecado y estamos en pecado. Ahora, si hay iglesias que por ejemplo, es más, la iglesia de donde yo vengo, si yo me encontraba en un tiempo de disciplina, durante 24 años nunca estuve en disciplina, gracias a Dios, pero sí conocí personas que estuvieron en disciplina. Por ordenanza de la misma iglesia, si la persona se encontraba en algún tiempo de disciplina, no podía celebrar la cena del Señor, pero era una ordenanza muy particular de la iglesia, ¿no? Entonces, en realidad la Biblia nos dice, ¿quién celebra la cena del Señor? Pues todos aquellos que son salvos. Si la iglesia en específico dice una cosa, por ejemplo, tengo que revisar, fíjense, esto es algo que yo no sé todavía cómo lo maneje PIB Satélite, pero aquí en nuestros manuales dice una cosa, en nuestros manuales dice que la cena del Señor, no me acuerdo en dónde, pero lo leí cuando lo estaba estudiando, dice que la cena del Señor la celebran los salvos que han sido bautizados. Es muy probable que en nuestra iglesia uno de los requisitos para celebrar la cena del Señor es ser bautizados, ¿no? Es algo que yo no he preguntado, Jesse está diciendo que sí, así que yo le creo a Jesse. Pero ¿eso qué es? Esto es una ordenanza muy particular de la iglesia local a la que nosotros pertenecemos. Si la iglesia es una norma que puso, bueno, hay que acatar esa norma, ¿sale? Pero generalmente la Biblia que dice, ¿quién celebra la cena del Señor? Pues aquel que ha sido salvo se puede sentar a la mesa de Dios, ¿sale? Entonces, pero si la iglesia específicamente tiene cierta ordenanza, cierto requisito para cumplir, hay iglesias que a lo mejor dirán, para celebrar la cena del Señor, primero debes tomar este estudio que habla de la cena del Señor. Bueno, hay que acatar la orden de la iglesia, ¿sale? Finalmente, lo importante de la cena del Señor es que no se nos olvide el sacrificio de Cristo. Porque en esos momentos yo pensaba, digo, si es la cena del Señor, aunque tengamos pecado, que seamos pecadores, Dios nos perdone en ese instante. ¿Por qué? Porque somos sus hijos, y para eso era la cena, para pedir perdón a Dios y estar limpios y estar concentrados que habíamos pecado y que lo que habíamos hecho teníamos que reflexionar qué podemos hacer para que nos perdonaba Dios. Correcto, es parte de la cena del Señor, poder reflexionar, poder pedirle perdón a Dios, poder decir, Dios, aquí está mi vida, perdóname, y recordar ese sacrificio de Cristo. En ese momento le pedimos perdón a Dios y en ese momento podemos celebrar la cena del Señor. ¿Por qué? Porque hay quienes dicen, es que no soy digno de celebrar la cena del Señor. Y la pregunta es, ¿quién es digno de sí celebrarla? Nadie. Sin embargo, cuando celebramos la cena del Señor, Dios no ve a Eric Froilán celebrando la cena del Señor. Dios ve a la persona de Cristo sentado a la mesa, porque Cristo ya ha muerto por mis pecados. ¿Sale? Entonces, súper interesantes y muy buenas las preguntas, mi hermana Consuelo. Gracias, porque creo que complementó muchísimo a lo que teníamos que enseñar. Pero concluyendo con esta pregunta,
¿Quiénes celebran la cena del Señor? Sí, efectivamente, todas las anteriores, todos los que se sientan bien con Dios, todos los servidores, todos los líderes y pastores de la iglesia y todos los creyentes, inclusive aquellos que han pecado últimamente, todos necesitamos celebrar la cena del Señor. Hoy ya sé, por medio de Jesse, que también es para nuestra iglesia específicamente, todos aquellos que ya hemos sido bautizados. ¿Sale? Entonces, conclusión, la iglesia, me gusta cómo concluye nuestro estudio, la iglesia es el representante de Dios en la tierra. Fíjense nada más, es el representante de Dios en la tierra. Nosotros, quienes la integramos, tenemos la gran responsabilidad de que el nombre de Cristo sea glorificado, de dar testimonio de su amor y de su grandeza. Vivamos de tal manera que valga la pena. Y esto hay que encerrarlo, enmarcarlo y colocarlo en un lugar que sea visible para nosotros. Vivamos de tal manera que valga la pena porque somos el representante de Dios aquí en la tierra. Nuestro estudio nos trae unas últimas preguntas de evaluación. ¿Qué aprendiste hoy respecto a la iglesia? Menciona qué compromisos crees que debamos tener los cristianos ante la iglesia y menciona algo que el Espíritu te haya dicho sobre cambios que debas hacer respecto a este tema. Ahí no lo separé, pero vamos a terminar porque ya se nos fue el tiempo, pero yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes por haberse conectado fielmente cada semana, por haber estado, por haberse tomado el tiempo también de poder estar estudiando fundamentos de la fe. Y le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que les permitió poder aprender. Yo espero poder haberles aportado también un poco. Y yo quisiera que esta no fuera la última vez que estudiemos juntos, ¿no? Que podamos seguir estudiando muchas veces más. Ahí todavía tenemos que reunirnos, tengo que reunirme con el hermano César para ver qué sigue, ¿verdad? Yo sé que el siguiente estudio es el libro de Juan. Bueno, tenemos que ver si ustedes van a tener que estudiarlo con alguien más, si yo voy a seguir nuevamente con fundamentos de la fe con otro grupo, ¿sale? Entonces, pero pues de entrada yo les agradezco bastante por todo esto. Como ya saben, todas las grabaciones se encuentran en YouTube, ahí en mi canal. Subiendo esta lección, les voy a tomar, les voy a enviar todo, les voy a enviar todos los capítulos ahí que estuvimos estudiando. Y de esta manera damos por terminado el estudio de las 12 lecciones de fundamentos de la fe de nuestra iglesia. No sé si para la próxima semana ya se tenga, me parece que anunciaron el domingo pasado cuándo es la fecha de los próximos inicios de cursos, pero de cualquier manera yo esta misma semana les tengo alguna respuesta para ver qué es lo que sucede. Y bueno, pues no sé si alguien tiene algún comentario, algo que quiera pues comentar en este momento, pues adelante. Si no, pues nos oramos y nos despedimos. Ok. Rápido. Pues gracias por tu entrega y siempre disposición a que aprendamos y a que no queden dudas. Tu amor por Dios se refleja en la forma en la que nos has enseñado estas semanas y pues gracias por ser un digno representante pues sí, un representante de la gran comisión que tenemos y ser inspiración. Creo que para todos, en mi caso, que es como iniciar este camino de fe y, bueno, de una nueva fe, con un Dios que ama, con un Dios que cuida, que protege y que está cercano a nosotros, pues creo que nos das como esa lucecita de decir, yo quiero seguir por ese camino, ¿no? Gracias. Gracias a Dios por esas palabras y en verdad que son de mucho ánimo y pues gracias a Dios si así ha sido de esa manera, si han podido pues aprender también algo por medio de todo esto, pues gloria a Dios porque así ha sido. Y... Yo también, Consuelo, quiero darte las gracias de lo que he aprendido, ¿sí? Y también, si me permite darle un testimonio que pasó en mi familia, que me siento muy contenta compartírselos. ¿Por qué? Porque
me ha dado mucho Dios para decir si existe Dios, lo he aclamado en cursos que llamen, como llamen quien sea el nombre de Cristo, pero Dios sí existe y es el único, ¿sí? Gracias a Dios que a mi hija Patricia Olivares la salvó de un peligro, ¿sí? Y ¿cómo se llama? Y me siento muy feliz porque digo, gracias Padre Celestial, porque estás con nosotros y me cuidan a nuestra hija, porque mi hija es prestada por ti y la quiero mucho. Entonces, por eso les quería compartir eso, para decir Dios es generoso y amoroso con todos nosotros. Y también que ya no haya tanta violencia en todo el mundo, como guerras y mataciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos somos hermanos, hijos de Dios, que nos debemos de querer cada día más y más. Gracias por escucharme. Gracias, gracias, hermanita Consuelo, y gracias cada que se conecta, siempre es una bendición poder escucharle. Gracias a Dios por ese testimonio que nos cuenta también, de lo que Dios ahí libró a su hija también, y bueno, pues que así sea, ¿verdad? Que así sea, que ya pare esa violencia, ¿verdad? En el mundo, y esa es nuestra función como iglesia, poder llevar el evangelio a aquellas personas para que le conozcan. Entonces, cuando todos le conozcan, en ese momento estaremos listos para encontrarnos con nuestro Creador. Mientras tanto, todavía hay mucha gente que aún necesita conocer de Cristo. Gracias a Dios. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Repito, nos faltan algunas personitas que comúnmente estaban, pero que no pudieron estar el día de hoy, pero que seguramente después estarán viendo acá. Ahí Ale, Cecia, y bueno, pues algunos otros, ¿verdad? De nuestros hermanitos. Vamos a orar y bueno, pues agradecer a Dios por todo este tiempo, estos 3, casi 4 meses de estudio, y que bueno, pues sea Dios ahora guiándonos a poner todo este estudio en práctica. Vamos a orar. Bendito Señor, Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, le agradecemos, mi Dios, una vez más, porque Padre, sabemos que nos ha enseñado a lo largo de todo este tiempo. Gracias, Padre, por cada texto bíblico, cada lección, cada clase, mi Dios, cada versículo para memorizar, mi Dios, que pudimos aprender el día a lo largo de todo este estudio, Señor. Le rogamos, Padre, que, bueno, pues sea usted, mi Dios, obrando en nuestras vidas, que pueda seguir redarguyendo nuestros corazones para seguir aprendiendo su palabra, mi Dios, que podamos seguir teniendo ese mismo deseo con el que arrancamos hace 4 meses de estudiar los fundamentos de nuestra fe, pero que ahora lo continuemos, Padre, para poder seguir creciendo en su palabra y en su verdad. Padre, gracias por todo esto. Bendiga a cada uno de mis hermanos que aquí están. Bendiga a Jessica, bendiga a Consuelo, bendiga a nuestro hermano Jorge, a nuestra hermana Lucre, a nuestra hermana Betty, a Saraí también, mi Dios. Y a Padre, a aquellos que no pudieron estar también conectados acá, que mi Dios, usted les bendiga, que les permita poder seguir creciendo. Y mi Dios, hasta que usted venga, podamos, como dice su palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Señor, gracias una vez más por cada uno de los que están acá. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues muchísimas gracias. Nos vemos, no sé si la próxima semana o no sé cuándo, pero nos estamos viendo y si no, seguramente nos estemos viendo en la iglesia también, o en los cielos también, lo que ocurra primero. Pero nos estamos viendo. Que estén muy bien. Muy buenas noches a todos. Adiós a todos. Adiós, bonita noche a todos.